Bien, buenas noches con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Buenas noches con todos. Buenas noches. Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ni se oye. Muchas gracias. Ok. Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a realizar otra clase que tiene por título el desarrollo integral y la evaluación de personal. ¿Ya? Bueno, iniciaremos de esta manera. ¿Ok? La empresa donde laboras capacita a su personal, las capacitaciones son programadas, se explica el objetivo para llevarlas a cabo. ¿Qué me pueden decir respecto a eso? ¿Alguno de ustedes? ¿Por qué es tan importante o por qué debería ser importante programar las capacitaciones? ¿Por qué se necesita capacitar a un personal? Porque es importante también manifestar el objetivo de llevarlas a cabo. ¿Alguno de ustedes? ¿No? Ok, empezaremos entonces. Bien, como ya sabemos, ¿no? Diego, te escuchamos. Sí, disculpe, intenté hablar, levantar la mano. ¿Se me escucha bien? Sí, sí se te escucha. Buenas Sí, de noches. hecho, buenas noches, profesora, buenas noches con todos. Sí, donde trabajo, sí se enfocan en capacitar. Y de hecho, algo muy curioso con esta empresa es que normalmente siempre se enfocan las empresas en trabajar las hard skills, ¿no? Pero algo que se enfoca mucho en la empresa donde trabajo es en la cultura y en el clima, ¿no? Se enfoca mucho en pensar incluso la experiencia que puede tener el colaborador respecto a sus actividades, ¿no? Para mejorar su motivación, para mejorar su sentido de pertenencia también. Y eso me pareció muy interesante porque a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo sentir esta motivación respecto a mi empresa o a donde estoy trabajando? Y te das cuenta que eso también se planifica. O sea, eso no ocurre de la nada, sino es una planificación estratégica propia de esa organización que permite justamente generar eso, ¿no? Esa motivación intrínseca, que es lo más difícil en sus colaboradores. Entonces sí, y algo que he visto mucho, como le digo, en esta empresa donde trabajo es que se enfoca mucho en trabajar el mindset, trabajar la cultura, trabajar el clima. Ok, muchas gracias, Diego. Sí, en efecto, ¿no? Hoy en día hay una preocupación latente, constante, ¿no es cierto?, por el tema de satisfacer también, ¿no es cierto?, las necesidades de los colaboradores. Y una de esas necesidades es la línea de crecimiento, y va por el tema de capacitación. Dicho sea de paso, la capacitación forma parte de los objetivos estratégicos de la empresa, ¿no? Y se hace una planificación, ¿no?, desde el inicio, ¿no?, estas planificaciones anuales que tenemos, ¿no?, para ver pues en qué se va a planificar, de repente qué nivel, ¿no es cierto?, a cuántas personas, en qué hay que reforzar, ¿no? El tema de la capacitación es un tema, digamos, que tiene mucha prioridad a nivel de empresa, pero también a nivel de empleado, ¿no? De acuerdo a lo que manifestaba un CEO en IBM, ¿no?, decía que las capacitaciones máximo podían estirarse hasta 3 años. O sea, es decir, si yo de repente como empresa quiero capacitar, ¿no es cierto?, luego tengo que reforzar, tengo que actualizar esos conocimientos, ¿no? Pero ellos ya se ponían de repente en el límite, ¿no? Y ellos manifestaban que máximo eran pues 3 años en la que una persona podía estar, entre comillas, ¿no?, y ya estamos exagerando también, sin capacitarse. Pasado ese periodo, ¿no?, de hecho ya estos conocimientos eh, se quedaban de manera pues obsoleta, ¿no? Por eso es que las capacitaciones son tan indispensables. Ahora, explicar los objetivos es importante, ¿no? Porque también el colaborador tiene que saber qué es lo que se espera de él. No todo parte solamente por la empresa. Angelita Torres, ¿te escuchamos? En el tema de las capacitaciones sí es importante, bueno, en la empresa donde yo estoy, por ejemplo, en un área, capacitan cada vez, por ejemplo, hay una auditoría interna y los encargados de capacitar a todo el personal empiezan a reunirlo para hacerle un reforzamiento acerca de lo que trata de repente los protocolos, ¿no? Igual también a inicio de campaña de la empresa también capacitan al personal y están en constante capacitación de todo el personal. Ahorita con el tema de bioseguridad, por ejemplo, las capacitaciones son más seguidas, sobre todo por el tema de los protocolos, ¿no?, que se debe seguir.
Exacto, ¿no? Ahora con el tema del COVID, el tema de la bioseguridad, de hecho se han vuelto más continuos, ¿no? Forma parte, ¿no? Del quehacer de ahora en adelante, pues para evitar el tema de contagios, ¿no? Para evitar pues que el personal se vea de repente afectado de alguna u otra manera, ¿no? Entonces como que vista esta situación se le ha puesto un poco más de refuerzo, ¿no? A este tema de la capacitación, ¿no? Y uno de los puntos importantes justamente es qué hemos hecho como empresas, ¿no es cierto?, durante esta pandemia, ¿no? Y justamente llegamos al punto que ya manifestó su compañera, ¿no? Vista esta situación, hoy se ha puesto mucho más refuerzo, ¿no?, al tema de bioseguridad. Pues bien, en este punto hablamos del desarrollo de las capacidades humanas, ¿no? Entonces, el desarrollo de las capacidades justamente tiene que ver con aquel proceso que nos permite potenciar, que nos permite fortalecer, que nos permite mantener, ¿no?, aquellos conocimientos, aquellas habilidades, aquellos valores, ¿no?, organizacionales, ¿no es cierto? Entonces, son importantes claramente, ¿no? Por eso también se capacita. Ahora, hay 3 dimensiones para el desarrollo de las capacidades, ¿no? Y tenemos como punto central, punto focal, obviamente al empleado, al colaborador, ¿no?, en este caso a los individuos. Alrededor tenemos justamente a esa relación que va a tener las organizaciones, ¿no?, con el trabajador, ¿no?, que está dentro de la empresa, ¿no? Pero a su vez, todo esto se relaciona con el entorno favorable, ¿no? Entonces ya lo veíamos, por ejemplo, en la clase de clima laboral, ¿no? Lo importante que es estos entornos, que este clima sea el más apropiado, porque nos va a dar la posibilidad, ¿no es cierto?, de que estas capacidades realmente se potencien, ¿no? Si yo de repente estoy en una empresa donde, si bien es cierto, capacitan, pero no me dan de repente el entorno más favorable para poder desarrollarme, pues poco o nada me va a servir, ¿no?, este tema de poder capacitarme. Pero vemos, por ejemplo, en la imagen, ¿no?, cómo es que todo en realidad se relaciona, ¿no? Y va desde adentro también hacia afuera y viceversa, ¿no es cierto?, de afuera hacia adentro. El Foro Económico Mundial ya ha establecido para el 2025 las 10 mejores habilidades con las que manifiestan, ¿no?, que todo trabajador debería de contar, ¿no? De manera claramente indispensable y en algunos casos excluyente en las empresas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el pensamiento analítico, ¿no? Se busca cada vez más que las personas pues sean más críticas, más analíticas, que no sean pues solamente aquellas que reciban de repente órdenes, sino que también propongan, ¿no? Propongan soluciones, propongan formas, ¿no?, de trabajo, etc. Tenemos también el aprendizaje activo, ¿no? Y esta generación de estrategias de aprendizaje, ¿no? Y ese es uno de los puntos, ya les había manifestado anteriormente, que se evaluó mucho durante la pandemia, ¿no? Sí, yo estuve tiempo sin trabajar, pero ¿qué más hiciste? Te capacitaste de manera personal, gestionaste un aprendizaje importante o nada más, ¿no? Entonces, eso nos habla mucho del tema de la resiliencia de cada trabajador, ¿no? Ver hasta dónde fue que tuvo la capacidad, ¿no?, de cambiar de repente la crisis y pasar la oportunidad, ¿no? El haber estado de repente en casa nos daba ese escenario, ¿no?, para poder mejorar nuestras capacidades desde un ámbito, pues, de capacitación, ¿no? Hay personas que lo han sabido aprovechar bastante bien, porque su CV incluso ha aumentado muchísimo, ¿no?, vista la cantidad de capacitaciones en las que se han metido. Sin embargo, hay personas que no, ¿no? Hay personas que no, y solamente, pues, se limitan a decir de que buscaban trabajo, ¿no? Bien. Tenemos también otro de los puntos que menciona el Foro Económico es la resolución de problemas complejos, ¿no? Estamos frente a una situación en la que ha meritado, ¿no?, un cambio, ¿no?, de giro de negocio en muchos casos, ¿no?, cambio en las estructuras mismas organizacionales, fusión, ¿no?, de diversos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, hay un tema allí de resolución importante de problemas, ¿no? Y a eso justamente se enfocan las habilidades que se requieren. Tenemos también el pensamiento crítico, ¿no?, que va de la mano también con el pensamiento analítico, la creatividad,
¿no? Que las personas de repente con poco han hecho en realidad mucho, ¿no es cierto? Varias empresas se enfocaron en ello también. El liderazgo, que es algo que hemos visto, ¿no? Y ya no se quiere de repente un liderazgo a cargo de una sola persona, ¿no? Se habla de un liderazgo más plano, de un liderazgo más compartido, ¿no? Tenemos también el uso de la tecnología como algo ya no negociable, ¿no? Hoy en día, hasta de repente el puesto más básico requiere, ¿no? El uso de tecnología, requiere al menos de repente una revisión de correos, ¿no? Entonces, como que el tema de esta habilidad ya se torna indispensable, ¿no? Bueno, en algunos casos el diseño y programación de tecnología, ¿no? La resiliencia, de la que ya hemos conversado, hoy también se habla no solamente de una resiliencia personal, sino también una resiliencia corporativa, ¿no? Una resiliencia empresarial, y del razonamiento. La necesidad de capacitar a los trabajadores es tal que el Foro Económico Mundial estima, ¿no?, que el 50% de los empleados debe volver a capacitarse, ¿no?, para el 2025. Es decir, si en este momento me estoy capacitando, tengo que reforzar esos conocimientos y tengo que actualizarlos, ¿no? De esta manera me permite asumir nuevas funciones, nuevos roles, potenciar más las capacidades, el desarrollo mismo de habilidades, puesto que los puestos de trabajo, ¿no?, que se van a crear justamente a raíz de la pandemia van a demandar ello, ¿no? De acuerdo a la Sociedad Estadounidense de Capacitación y Desarrollo, las empresas que ofrecen capacitación integral tienen un mayor porcentaje de ingresos, ¿no?, que aquellas que no lo brindan. Hay empresas que ven el tema de la capacitación más como un gasto que como una necesidad, ¿no? Entonces, en los estudios elaborados, ¿no?, se ha llegado a la conclusión, en el caso de Estados Unidos, de que hay incluso un porcentaje importante, ¿no?, de un 218% más. Bien, en este punto hablamos claramente, ¿no?, cuando hacemos referencia al trabajo que desarrolla un profesional dentro de las empresas, a aquellas habilidades blandas y aquellas habilidades duras, ¿no? Las habilidades duras parte por el tema, como ya todos sabemos, netamente de conocimientos académicos, técnicos, etc. Pero las habilidades blandas, ¿no?, hoy tienen otra connotación, ¿no? Hoy tienen de repente tanto o mayor peso, ¿no?, que las habilidades duras, ¿no? Justamente porque permiten explotar las habilidades duras, ¿no? Yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no sé relacionarme, si no sé comunicarme, si como profesional no tengo la empatía, si como profesional de repente no tengo creatividad, entonces, ¿cómo es que yo desplayo mi habilidad dura? No podría, ¿no? Entonces, hoy en día necesitamos a personas que desarrollen mucho más, ¿no?, que trabajen mucho más las habilidades blandas, ¿no? Tenemos 4 empresas que en el mundo pues son top, ¿no?, en el tema de trabajo, ¿no?, de selección de personal, etc. Y mencionan algo, ¿no?, en el tema de habilidades, puntos esenciales en el tema de habilidades blandas, que son claramente importantes, ¿no? Por ejemplo, de entre las 4, ¿no?, muchas ya conocidas por ustedes, ¿no?, entre las 4, por ejemplo, algo que resalta mucho es la inteligencia emocional, ¿no? Se requiere, ¿no?, profesionales que tengan esa capacidad, ¿no?, de emplear su inteligencia emocional, la creatividad, el liderazgo, ¿no?, la empatía también. Decía Inés Temple, una de las referentes en recursos humanos, que puesta ya la pandemia, ¿no es cierto?, se requiere a personas o empresas cada vez más humanas, ¿no? Porque eso nos permite acercarnos más al colaborador, nos permite acercarnos más al usuario y al cliente final, y nos hace ver también como empresas de manera distinta, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, dentro de estas también habilidades requeridas, ¿no?, y lo menciona el Foro Económico Mundial, aquel pensamiento crítico, ¿no es cierto?, aquella flexibilidad de la que tanto hemos hablado, ¿no?, ese concepto de flexibilidad, estas habilidades de comunicación, ¿no?, que son tan, pero tan importantes, ¿no?, que podamos sucumbir de repente a la gestión de cambio, que no generemos esa resistencia al cambio, porque hoy lo que es realmente
importante, ¿no? Es esa gestión de cambio que se va a seguir dando, probablemente porque van a seguir saliendo posiblemente nuevos puestos de trabajo producto de la pandemia, ¿no? Aquí hay que diferenciar 3 puntos que son importantes, ¿no? Capacidades, habilidades y también competencias, ¿no? La capacidad justamente es ese potencial para aprender a realizar una acción, ¿no? La habilidad viene a ser esa capacidad para llevar a cabo esa acción, ¿no? Y la competencia viene a ser la capacidad para realizar una acción, pero ya con excelencia. Es importante detallar estos puntos porque a veces hay confusión, ¿no? Hay confusión en cuanto a los términos, a los conceptos que se manejan, ¿no? Entonces, hablamos acá también esta especie de pirámide, ¿no? Que ubica a la capacidad, a la habilidad y a la competencia. Y aquí sí de repente quisiera un par de opiniones, ¿no? Salió hace un par de meses, un mes, 2 meses, esta noticia, ¿no? Decía, Target anuncia que pagará la educación universitaria de sus 340,000 empleados en Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué en el Perú se ve esto como un gasto y no como una inversión? ¿Por qué de repente no hay empresas que puedan pensar igual? ¿Cuál es la diferencia que hay entre estas empresas entre ese entorno, ¿no? En Estados Unidos y nuestro país? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguno de ustedes, chicos? Angelita, ¿te escuchamos? Bueno, mi opinión es de que el Perú están, a veces las empresas no piensan tanto en por ejemplo, ¿no? Una empresa X no tanto piensa en capacitar a su personal, o sea, sino más piensan en el crecimiento económico personal, no en equipo. Y creo que el Perú es eso, ¿no? Es muy conformista en el tema de educación, ¿no? En el tema de crear a nuevos profesionales, porque creo que más invierten en otro tipo de negocios, en otro tipo de cosas, y no invierten en la educación del mismo Perú, del mismo país, que al final va a ser el beneficio para nosotros mismos, ¿no? Por eso es que hasta ahora el Perú no puede crecer en el tema de educación, porque no se ve inversión en ese tema de educación, en el tema de colegios, tema de universidades, tema de becas, por ejemplo. Son muy pocas las oportunidades que se han dado a los jóvenes, como por ejemplo la beca 18, sí es una muy buena oportunidad que se dio, porque hay varios chicos de recursos bajos que pudieron aprovechar. Y creo que si se mostrarían un poco más de esas cosas, creo que el Perú en el tema de educación fuera un país diferente. Otra cosa, ¿no? Sería otra cosa realmente. Yesenia Lila. Yesenia. Creo que tu audio está mal, Yesenia. A ver, trata por favor de arreglarlo. Diego Zapata. Yo también creo que tiene que ver por una desconfianza del empresario, profesora. El hecho de tú Sí. invertir en tu colaborador y que luego unos meses se vaya de la empresa, ¿no? Entonces creo que por eso no invierten en el colaborador, por ese miedo, ¿no? O sea, igual tiene que ver una estrategia también de retención muy buena, pero creo que también tiene que ver por eso también probablemente. En efecto, ¿no? Hay un temor, ¿no? Pamela, ¿te escuchamos? Profesora, ¿qué tal? Concuerdo con lo que dice Diego, sumando a de que eh, los empresarios, sobre todo en Perú, ven las cosas no a largo plazo, ¿no? Si apoyaran en la educación, ya sea, no sé, instituto, universidad, a sus colaboradores, ellos podrían quedarse porque sintieran que la empresa les importa, o sea, son importantes para la empresa, entonces eso fomentaría su crecimiento y afianzar la confianza que tienen. En cambio, como aquí lo ven todo para el corto plazo, no ven en un futuro de que esos colaboradores que pueden de repente estudiar con ellos o que sientan que su empresa sí les importa, puedan seguir quedándose. Entonces hay un tema también del temor y porque todo lo ven a corto plazo, no ven más allá. No hay un tema de ver al futuro lo que puede al final ser para bien, no solo para el colaborador, sino también para la empresa. Ok, muchas gracias, Pamela. Sí, hay un tema ahí de ser cortoplacistas, ¿no? De repente, el temor es latente, claramente, ¿no? Vemos también que hay, pues,
empleados que uno los contrata, de repente están un par de meses y ya se fueron y recibieron una buena capacitación, ¿no? Entonces, como que hay ese nivel de desconfianza, no ven a largo plazo, no ven el hecho de que si capacitan a sus colaboradores, de hecho, hay una retribución, ¿no? Porque yo capacito, pero esos conocimientos, lógicamente, se van a vertir en el trabajo diario, ¿no? Pero no se ve de esa manera, ¿no? Entonces, como decía su compañera, ¿no? Puede ser que también por eso estemos tan atrasados, ¿no? En el tema de educación, porque en realidad no se le pone la importancia, no se le pone el foco al desarrollo, ¿no es cierto?, del colaborador. Más se ve como un gasto, más que como otra cosa, ¿no? Angelita, ¿te escuchamos? En el tema, por ejemplo, que mencionó hace rato el compañero de que el miedo al empresario en invertir en su personal en el tema de capacitación, creo que también tiene mucho que ver en cómo se fideliza a los empleados dentro de una empresa también, porque si tú tratas de que tu personal sea fidelizado y que dure en la empresa y que pueda lo que tú le estás brindando en la capacitaciones lo pueda desempeñar dentro de la empresa, tiene también mucho que ver en cómo es el trato dentro de la misma. Exacto. El tema de capacitación también parte por generar esta gestión de fidelización a sus mismos empleados, ¿no? Hay empresas que lo saben gestionar bastante bien. Personalmente he conocido muchas empresas que constantemente capacitan, y se les genera, obviamente, bueno, hay convenios con empresas en educación, ¿no es cierto?, que brindan, ¿no?, esas capacitaciones, salen con sus cartones, ¿no?, con sus CVs, pues obviamente ya sumando, ¿no es cierto?, y lo ven como parte de, ¿no?, y se han dado cuenta que también hay un nivel de satisfacción, que hay un clima importante, ¿no?, en cuanto al tema de retención, ¿no? No hay niveles de rotación tan altos como sí lo hay en otras empresas. Diego, ¿te escuchamos? Sí, profesora, yo también creo que ahí es el problema, ¿no? En solo capacitar. Ya que lo que se debería trabajar más que todo es la gestión del conocimiento. O sea, es decir, tú capacitas a tu colaborador, pero para que ese también pueda luego capacitar a los nuevos colaboradores que vengan. Si solo se queda en capacitar, se corta ahí, digamos, la fluidez del conocimiento que estás trabajando con esa persona. En cambio, si te enfocas en gestionar el conocimiento y que esa información, eso que va aprendiendo el colaborador, se comienza a distribuir, e incluso el mismo colaborador pueda también capacitar más adelante, puede generar también que se genere la retención de este, ¿no? Exacto. Sí, correcto, Diego. Muchas gracias. Sí, hay un efecto también multiplicador, ¿no? Digamos, no sé, genero la capacitación para una persona, pero este va a replicar, ¿no es cierto?, esa capacitación que a la larga va a servir no solamente a esa persona que recibió la capacitación, sino probablemente a todo el equipo de trabajo, ¿no? Bien, dentro de los modelos entonces de capacitación, por ejemplo, tenemos el modelo de capacitación de personal basado en la gestión por competencias, ¿no? Tenemos que en este modelo lo que se busca es identificar las necesidades formativas que se hayan originado dentro de la organización, ¿no? Podemos evaluar en este sentido la evaluación, por ejemplo, por competencias y detectar algunas necesidades que sean necesarias, que sean formativas para el equipo de trabajo. Tenemos también el modelo de ARM, ¿no?, que busca explicar cuánto ha sido, por ejemplo, el nivel de penetración que tiene cada técnica con relación a la competencia que hemos querido reforzar, ¿no?, con respecto a esa habilidad que hemos querido reforzar. Tenemos también el modelo de Chavinato, ¿no? Este modelo pues se basa en esa especie de subdivisión, ¿no es cierto?, de la formación, ¿no?, especificando procesos que son pues necesarios, ¿no?, para llevar a cabo la formación de una determinada destreza, por ejemplo, ¿no? Bien. Ahora, ¿por qué es tan necesaria la evaluación de personal? ¿Por qué se torna tan necesaria? Decimos, constantemente escuchamos esos términos, ¿no? Vamos a evaluar el personal, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Pero por qué? ¿Por qué será tan necesaria? El programa de desempeño, ¿no?, obviamente pues tiene diversos indicadores que me ofrecen, ¿no es cierto?, a mi empresa, esa especie de radiografía, esa especie de fotografía, ¿no es cierto?, para evaluar pues el rendimiento, ya sea de un solo colaborador o de la planilla completa, ¿no es cierto? Entonces, el sistema de evaluación de desempeño genera ventajas, no solamente para la empresa en sí, sino también para el colaborador, porque se puede evidenciar dónde están de repente las fallas,
o dónde se encuentran de repente aquellos vacíos, ¿no? Anabel, ¿sí? ¿Te escuchamos? Ok, Angelita, ¿te escuchamos? Sí, en el tema de evaluación del personal, sí es bueno siempre estar midiendo cómo se desempeñan dentro del área, ¿no? Ya que, por ejemplo, en este tema de la pandemia, el tema del distanciamiento y todo eso, como que por ahí ha tenido una perjudicada en el tema de cómo trabajar, ¿no? Ya que no es lo mismo antes de la pandemia. Y se debe medir, bueno, ahorita, por ejemplo, en el tema en la empresa donde yo estoy, por ejemplo, lo miden mediante encuestas, ¿no? En cómo va la evaluación del personal, el desempeño que tienen frecuente ante esta pandemia. Ok, muchas gracias, Angelita. Sí, cuando recién empezó la pandemia, una de las principales preocupaciones era cómo medir a nivel remoto, ¿no? Eso fue un tema puesto sobre la mesa, porque en realidad se tenía de repente la percepción de que al no encontrarse de manera presencial, al ser remoto, podría generar algunos sesgos, ¿no? En información, podría no ser tan verídica o transmitir de repente la información real, ¿no? Sin embargo, esas cositas se fueron superando, ¿no? Porque a las finales las encuestas se seguían dando, ¿no? De hecho, se utilizaban otros canales, pero igual las respuestas, ¿no? Se seguían generando. Ahora, yo, por ejemplo, tuve una asesoría con una empresa pequeña en Cusco, ¿no? Que me decía, era una empresa muy pequeña en realidad, ¿no? Que estaba, bueno, pequeña, un poco desordenada de repente en cuanto al tema administrativo, pero sin embargo exportaba, ¿no? Exportaba cantidades importantes de alpaca, por ejemplo, ¿no? De estas prendas de alpaca. Y me decían, es importante medir, o sea, yo debería de medir si mi empresa es tan pequeña, ¿no? Entonces, pero claro que sí, o sea, la medición, ¿no es cierto?, en cuanto al tema de evaluación no parte por si es grande, mediano o pequeño, ¿no? Hay que medir siempre, ¿no? Hay que estar constantemente viendo, de repente, incluso las oportunidades de mejora allí, ¿no? Entonces yo le decía, ¿cuántos trabajadores tienes? Tengo menos de 10 trabajadores. Entonces tienes que medir, ¿no? Hay que medir, es lo que justamente su compañera decía, ¿no? Es importante, no parte, de repente algunas personas tienen la concepción de que se mide a partir de las medianas hasta las grandes empresas, no tanto en las pequeñas, no tanto incluso en las empresas familiares, pero no es así. Tenemos que sacar de repente información que sea real, información que sea importante, que se esté originando en el momento, porque uno de los puntos esenciales de la evaluación es que se enmarca en una gestión de prevención, ¿no? No solamente mido para corregir, sino para prevenir muchas cosas, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en la evaluación de personal, ya muchos de estos modelos de repente conocidos por ustedes, ¿no? La clásica y la más conocida probablemente sea la evaluación 360, ¿no? Donde pues tenemos esta óptica o esta visión un poco más global, ¿no es cierto? Para evitar justamente que haya una sola opinión, ¿no? Porque ¿qué pasaba antes, no? Si de repente, no sé, pues yo me llevaba súper mal con mi jefe, ¿no? Al momento de que llega pues la evaluación, obviamente la evaluación iba a ser lo más negativa posible, ¿no? Y eso le quitaba, en cierto modo, objetividad al tema de evaluar al personal. Entonces, para evitar justamente esto es que se genera esta evaluación de diversos ángulos, ¿no? Abordando de repente diversas perspectivas, ¿no? Diversos entornos, como es pues la evaluación 360, donde somos evaluados pues obviamente por los jefes, por los pares, por los subordinados, ¿no? Hasta por el cliente mismo, ¿no? Tenemos también el modelo de evaluación de desempeño por objetivos, ¿no? Y a esto justamente apeló, ¿no? O apelaron muchas de las empresas que trasladaron todo al ámbito remoto, ¿no? Porque al no, digamos, no tener, ¿no? La posibilidad de estar cerca al personal, ¿no? O de manera presencial, las empresas pues vieron conveniente,
¿no? Evaluar de acuerdo a lo que iba logrando el colaborador, ¿no? Porque hay empresas que de hecho tienen una cantidad importante de colaboradores, hay otras que incluso los tienen muy dispersos, ¿no? Los tienen en provincias, ¿no? Entonces imagínense, puedes estar de repente detrás de todos ellos, ¿no? Era casi imposible. Entonces dijeron, ok, vamos entonces a cambiar la evaluación, ¿no? Por este cumplimiento de objetivos, ¿no? A muchas empresas les ha funcionado en realidad, porque hay este tema de repente establecer, ¿no es cierto?, fechas, tener objetivos claros, ¿no? Y poder pues llegar a la conclusión si realmente se ha logrado o no se ha logrado esos objetivos, ¿no? Tenemos también el modelo de evaluación de desempeño por competencias, ¿no? Vamos a mencionarlo de acá, vamos a verlo de acá. El modelo de evaluación de desempeño basado también en la satisfacción del colaborador, y este es un punto esencial porque se le está poniendo mucho énfasis a que los colaboradores hoy se sientan cada vez más, que tengan más bienestar dentro de la empresa, ¿no? Que se sientan cada vez más cómodos para poder fidelizar justamente, ¿no? Y eso parte ya por todo lo que hemos venido mencionando, ¿no? Que haya un clima importante, ¿no? Que haya una buena gestión de liderazgo, que haya flexibilidad, ¿no? Que se maneje también el tema de las habilidades blandas, ¿no? Para generar este nivel de confianza, este nivel de empatía, ¿no? Tenemos también el modelo de evaluación de desempeño por incidentes críticos, ¿no? Que nos ayuda a detectar, ¿no es cierto?, aquellos incidentes, aquellos procesos que son, digamos, altamente, valga la redundancia, altamente críticos, ¿no? Que incluso de repente nos puede hasta parar la operación, ¿no? De incidentes que pueden afectar, ¿no?, la operación. El modelo también de evaluación de desempeño por costos, ¿no? Se empezó, por ejemplo, a evaluar mucho aquellos procesos que generaban costos o que eran repetitivos, ¿no es cierto?, o que elevaban también los costos de manera innecesaria, ¿no? Y las reuniones que hoy tenemos one-to-one, que se dio mucho durante la pandemia. Bueno, en este momento ya estamos regresando un poco más al tema de la presencialidad, pero durante la pandemia fue muy común ver muchas reuniones, ¿no es cierto?, vía Meet, vía Zoom, porque lo que se quería es hacer el seguimiento, ¿no?, a los colaboradores, ¿no?, para ver pues cómo iban en el ámbito personal, ¿no?, del tema pues de contagios, etc., ¿no? Bien, entonces tenemos acá la evaluación, por ejemplo, de desempeño, ¿no? La evaluación de desempeño lo que hace es determinar pues ese grado, ¿no?, de compromiso que tienen los colaboradores, los empleados, con la organización, ¿no? Visto también este compromiso es que también se visualiza, ¿no es cierto?, el nivel de productividad que tiene el empleado dentro de la empresa, ¿no? La evaluación de desempeño, sin duda alguna, ¿no?, es uno de los engranajes principales de cualquier empresa, ¿no? Porque mide el rendimiento, mide las capacidades, mide las habilidades, ¿por qué no?, del personal que trabaja con nosotros, ¿no? Cuanta más claridad tiene un trabajador sobre su desempeño, más inspirado está, ¿no? Por eso es tan importante, por eso es que la evaluación de desempeño no solamente le sirve a la empresa, sino también al colaborador para que tenga claro, ¿no?, cuáles son los objetivos, cuál es la meta, a dónde se pretende llegar y en dónde estoy en este momento, ¿no? Porque yo como trabajador, de repente puedo tener la meta clara, pero si no sé cómo avanzo, si no sé en qué estoy fallando, si no sé de repente a dónde debo de apuntar la mejora, ¿no es cierto? Entonces no voy a saber cómo avanzar, ¿no? Ok. Y por extensión dice, cuanto menos claridad tiene, menos inspirado estará, ¿no? Resulta que cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos claro, ¿no?, hacia dónde vamos, entonces, ¿cómo pues me motivo? No sé qué esperan de mí, no sé qué quieren de mí, no sé en dónde está la oportunidad de mejora, ¿no? Bien. Las evaluaciones de desempeño realmente importan aún más cuando los colaboradores trabajan desde casa, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la pandemia, por ejemplo, muchos colaboradores sintieron, ¿no?, el estrés propio, de repente, del trabajo remoto, pero también sintieron, entre comillas, esta especie de abandono, ¿no? Porque no es lo mismo
por ejemplo, en la presencialidad, tener pues al compañero o la respuesta inmediata allí mismo, ¿no? En el tema remoto no va por ahí a veces, ¿no? Se nos cae pues la luz, se nos cae el internet, todo se nos cae, y no hay de repente esta rapidez al momento de obtener una información, ¿no? Entonces, se tornó mucho más importante en el ámbito remoto que se gestionaran, incluso de manera un poco más continua, las evaluaciones de desempeño, ¿no? Tenemos a uno de los consultores en liderazgo, ¿no?, más importantes, que es Mark Murphy, ¿no?, que hablaba justamente de lo importante que son las evaluaciones de desempeño en aquellas personas que trabajan desde casa, ¿no? Entonces, él manifestaba que con el trabajo en casa, ¿no?, los métodos de evaluación de desempeño eran cada vez más importantes, más indispensables para saber cómo realmente se encontraba ese trabajador, ¿no? Entonces, apaguen sus audios, por favor, ¿ya? Ok. Entonces, explican, ¿no es cierto?, que varios trabajadores pues están realizando funciones incluso nuevas, ¿no? Funciones a las que de repente no estaban acostumbrados o no tenían ni siquiera mapeado realizar, ¿no? Están haciendo uso de herramientas digitales que antes pues no se conocían, ¿no? O no tenían de repente mucho manejo. Entonces, esto hace justamente que sea más indispensable que nunca, ¿no es cierto?, que los trabajadores estén cada vez más monitoreados, ¿no? Pero que a su vez también sean escuchados, ¿no? Obtengan de repente esta especie de feedback, ¿no? Al momento de decir, sí, se está generando este clima, o están habiendo estos percances, ¿no? O se está gestionando este tema de manera puntual, ¿no? Entonces, Murphy señala que sin un feedback constante, varios colaboradores se pueden sentir pues en o se pueden encontrar en esta situación de incertidumbre y también de ansiedad, ¿no?, que es algo que en realidad se empezó a ver mucho durante la pandemia, ¿no? Especialmente cuando no hay nadie al lado, ¿no?, que les diga si lo que están haciendo está bien o está mal, ¿no? Tenemos allí un ejemplo pues de la evaluación 360, ¿no?, como ya lo había mencionado. El evaluado, por ejemplo, se encuentra en el centro, se encuentra en medio, ¿no? Y tenemos también digamos, alrededor, ¿no es cierto?, quiénes son los que realizan esas evaluaciones, ¿no? Como son pues los responsables directos, ¿no?, los compañeros de equipo, el equipo que tiene a cargo, los subordinados, y en muchos casos se gestiona la autoevaluación, y en otros de repente en parte del cliente, ¿no? Ahora, para este tipo de evaluaciones, ya antes eran a mano, ¿no?, obviamente papel. Ahora se gestionan ya software desde los más básicos en realidad, ¿no?, para hacer pues las preguntas que hagan referencia al desempeño, ¿no?, de la persona que está siendo evaluada, ¿no? ¿Cómo será el empleo del futuro, ¿no? Y aquí sí es muy importante justamente todo lo que ya hemos venido mencionando, hablando, porque de hecho hay empleos que se han gestionado producto de la pandemia, hay otros que han cambiado, hay otros que van a permanecer pues de manera permanente, otros que van a regresar a la presencialidad. Entonces hablamos hoy en día, por ejemplo, de una mayor competencia laboral, puesto que esto nos ha llevado, ¿no?, a que las actividades que se realicen justamente se hagan pues a través de Internet, ¿no? Y haya, de hecho, una mayor competencia laboral, ¿no? Porque han salido pues, digamos, nuevas ocupaciones, ¿no?, en las que ni siquiera necesitamos estar físicamente en un lugar, sino que estas las podemos gestionar desde donde estemos, ¿no? Entonces, en algunos otros casos se habla de que hay de repente funciones, hay procesos que ya no regresen a la normalidad, ¿no? Y eso que hacíamos de manera muy cotidiana, ¿no?, antes de la pandemia, probablemente se siga realizando desde casa, ¿no? Entonces hablamos de un cambio, ¿no?, frente a esta situación. Por eso les mencionaba que el tema de la gestión del cambio va a seguir siendo algo constante, ¿no? En algunos casos los procesos no vuelven ya a la presencialidad, porque de hecho las empresas se han dado cuenta que la productividad no ha variado mucho, en algunos casos, ¿no? En algunos casos. Si no más recuerdo, hubo un estudio el año pasado que realizó
la Price o lo realizó Ernst & Young, cualquiera de las dos que ustedes saben que son unas consultoras bastante grandes, y habían hecho una evaluación en cuanto a 1000 empresas, ¿no? En la parte de Sudamérica, y se encontró que el 86% de empresas habían dicho de que la productividad no había ni subido ni bajado, se había mantenido en el entorno remoto, ¿no? Entonces esto, ¿por qué era tan importante saberlo, ¿no? Porque el tema del remoto, ¿no? En algunos casos sirve como salario emocional, ¿no? Como en algún momento les manifesté, pues nos ahorramos tiempo, nos ahorramos dinero, incluso por el tema de pasajes, ¿no? Entonces eso hoy se ha convertido, ¿no es cierto?, en este plus adicional, ¿no? Trabajo desde mi casa, no me expongo de repente a la calle, no estoy 3, 4 horas en el transporte, por otro lado, sigo recibiendo mi sueldo y no gasto en pasajes, ¿no? Peor que el nivel de vida ahora ha subido, ¿no? Entonces se ve también como un salario emocional, ¿no? Si echamos pluma de todos esos costos, vemos que puede ser una retribución hacia el empleado, ¿no? Tenemos también que aparecerán nuevas profesiones, como ya le he manifestado, ¿no? Hay una mayor exigencia en cuanto al tema de estudios, pero véase que no solamente hablamos del tema de habilidades duras, ¿no? Hoy, por ejemplo, se requieren fortalecimiento en cuanto a las habilidades blandas, ¿no? Hay estos, se dan pues estos cursos o estos talleres, ¿no es cierto?, de liderazgo, para reforzar este tipo de capacidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estudios, ya no solamente mencionamos el tema de las habilidades duras, ya no solamente mencionamos el tema del CD, ¿no? De hecho, queremos ver que de repente los colaboradores tengan estas capacitaciones, ¿no?, que los ayuden a gestionarse bien dentro de sus áreas, ¿no?, dentro de las organizaciones, porque a ninguna empresa le conviene una rotación alta de personal, ¿no? El gasto, el tema del tiempo, les va en contra, ¿no? A cualquier empresa les va en contra. Tenemos que hoy hablamos de una globalización económica, ¿no?, cada vez más importante. Hablamos también de que hay avances tecnológicos, ¿no?, que hoy se han venido desarrollando incluso con más rapidez que antes, ¿no? Y en la oficina, en muchos casos, va a ser pues online, ¿no? Ahora, para que todo esto se dé, y ya lo habíamos mencionado de repente al inicio, se habla también de aquella, ya no solamente resiliencia individual, ¿no? Ya no solamente resiliencia en cuanto a los líderes o en cuanto a los trabajadores, ¿no? Hoy se habla también de esa resiliencia empresarial, ¿no? Ya estamos hablando aquí de un todo, ¿no? Justamente para abarcar todos los aspectos que hemos visto, es importante, ¿no?, esta resiliencia empresarial. Ahora, esta resiliencia justamente viene a ser esta capacidad que tiene la organización para poder recuperarse frente a estos obstáculos o a estos cambios, ¿no?, tan abruptos que generan inestabilidad en las empresas, de manera tal que también transformen, ¿no?, estas crisis en oportunidades, ¿no? De hecho, las crisis siempre van a ser oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, hablamos justamente de aquel punto en el que como empresa, a nivel organizacional, podamos lograr mejores resultados o los resultados también deseados, ¿no? La resiliencia empresarial entonces brinda a las organizaciones aquella oportunidad de hacerle frente a todas estas adversidades, ¿no? Ahora, al ser resiliente la empresa, también son resilientes aquellos que la componen, ¿no? Y aquí ya no hablamos de repente de un beneficio puntual, de un beneficio individual, sino de un beneficio colectivo a nivel de organización. Cuando una empresa es resiliente, no solo podrá asimilar pues la crisis de forma exitosa, sino que también lo va a fortalecer y la va a hacer más competitiva que antes, ¿no? Que es lo que ha pasado justamente por el tema de la pandemia, ¿no? Habían empresas antes de la pandemia que todos los procesos no los tenían de manera digital y ahora ya los tienen, ¿no? Entonces hay una mayor rapidez en cuanto a temas de información, ¿no? Hemos aprendido a ser más ágiles en cuanto a temas de información, ¿no? La resiliencia organizacional debe formar parte justamente de los valores y también de la cultura de la empresa, ¿no?
Y tenemos una frase dicha por Jorge González que dice, la capacidad humana es infinita, lo necesario para materializarla es la determinación, ¿no? Muchas de las capacidades, ¿no?, sobre todo hasta antes de la pandemia, las hemos mantenido ocultas. La pandemia ha sido algo que nos ha llevado, por decir así, al límite, ¿no?, en donde hemos tenido que, en donde nos hemos conocido realmente. Hemos tenido que sacar esa resiliencia, ¿no?, esa capacidad, esas habilidades que de repente ni nosotros mismos sabíamos que teníamos, ¿no? Porque es eso, ¿no? Esa crisis nos llevó a levantarnos, ¿no? Y hoy somos mucho más fuertes definitivamente que antes, ¿no? Les voy a recomendar un libro en cuanto al tema del desempeño por competencias. El libro se llama Desempeño por competencias, evaluación de 360, que es de Marta Alves, ¿no? Que es una pionera en cuanto al tema de recursos humanos. Es muy bueno el libro, es muy bueno. Tiene entre otros, ¿no?, pero puntualmente en el tema de desarrollo de competencias para evaluaciones, tenemos ese libro, ¿no? Es muy bueno en realidad. Luego tengo otro libro que se llama Grafología para la selección y evaluación de personal, que es de Matilde Priante. Es muy bueno también el libro, es muy bueno. Bien, entonces, tenemos acá los casos prácticos, justamente donde vamos a hacer referencia a lo que hemos mencionado, ¿no? A veces, y quizás anteriormente, no veíamos, ¿no?, qué tan importante eran las habilidades, ¿no?, el desarrollo de las mismas, el poder potenciarlas. No veíamos ese nivel de importancia en las habilidades. Sin embargo, ¿no?, hoy vemos que estas, en muchos casos, ¿no?, dependiendo de los cargos, definen incluso si una persona se queda o no en un puesto de trabajo. Y tenemos, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de Walt Disney, ¿no?, lo despidieron porque decían que no era creativo, ¿no? Y la pregunta sería, a estas alturas, ¿no?, donde ya vemos de repente un imperio formado, ¿no es cierto?, que sigue, a pesar de que ya no existe, ¿no?, el creador, ¿podríamos decir que realmente no era creativo? ¿No? ¿Podríamos decir eso nosotros en este momento? Probablemente no, ¿no? En el caso de Steve Jobs, lo despidieron porque decían que descuidaba su negocio, ¿no? Cuando Steve Jobs, en realidad, aparte de ser el creador de Apple, también creó Pixar, ¿no? Steve Jobs era una persona que estaba mucho más metida en el tema del diseño, ¿no?, mucho más que en el tema de las finanzas mismas de la organización. Por eso es que a él lo despiden y le dicen, no te preocupas por el tema de las ventas, ¿no? Lo despiden. Pero cuando una persona tiene la habilidad dentro de ella, ¿no?, y las capacidades, ¿no es cierto?, requeridas, todo eso pues nos acompaña, ¿no? Y eso fue lo que ayudó justamente a Jobs a crear Pixar, ¿no? Digamos que a Jobs lo despidieron de su propia empresa, ¿no? Y pasaría de repente a ser uno de nosotros, ¿no?, un desempleado más cuando ya no tenemos trabajo, ¿no? Pero muy contrariamente a lo que se pensó, ¿no?, que Jobs pues estaba sin trabajo y todo ello, ¿no? Lo que pasó fue que salió y más bien creó Pixar. Entonces, la habilidad la tenía él consigo, ¿no? La capacidad la tenía él consigo, ¿no? Al punto que cuando él crea Pixar y crea este imperio, ¿no?, de estas películas animadas, ¿no es cierto?, Apple empieza a caer. Apple empezó a caer incluso casi al borde de la quiebra, al punto que lo volvieron a llamar para que retomen, ¿no?, las actividades de Apple, ¿no? Porque si no, se hubiese ido directamente a la quiebra, ¿no? Entonces, ¿dónde está, ¿no?, esa pregunta que decían que descuidaba el negocio? ¿Dónde está que no era creativo, ¿no? Si la historia nos muestra lo contrario, ¿no? Bien. En un estudio realizado se ve, por ejemplo, los hallazgos claves del índice de resiliencia organizacional, que forma parte también de aquella cultura, ¿no?, y de aquello que nos lleva de repente al desarrollo y a la explotación de competencias de nuestros colaboradores, ¿no?
Entonces, indica acá, ¿no? La naturaleza impredecible del COVID-19 hizo que los líderes desarrollaran pues una conciencia más holística del impacto de todos los aspectos de las operaciones, ¿no? Y teniendo siempre como base la resiliencia, teniendo siempre como base el hecho de que debemos aceptar la gestión de cambio en las organizaciones, ¿no? Resistirnos a lo único que nos llevaría es a que nos pongan a prueba y evaluación de seguir o no dentro de las empresas, ¿no? Este índice de resiliencia también evidenció algo que es vital y que es importante, que hoy en día el mayor énfasis está en las personas y en los procesos, ¿no? Entonces, hoy ha habido este cambio, ¿no? Justamente a lo que ya les he mencionado en varias oportunidades, de liderazgo ágil, de un liderazgo que permita fortalecer también las competencias de mis colaboradores y que esto ayude a una gestión de cambio importante, ¿no? Entonces, indica justamente, ¿no? Si bien el liderazgo ágil sigue siendo un factor definitorio, han sido los elementos de personas y procesos los que han experimentado un mayor aumento de importancia, ¿no? Cuando recién empezó la pandemia, ¿qué fue lo primero que se hizo a nivel de empresa? Llamar a todas las personas, ¿no? A todos los colaboradores, jefes de área, qué sé yo, pero, o sea, no recurrimos directamente al tema de procesos, no, a las personas, ubicar a las personas para ver si contaban de repente con el material adecuado, con las herramientas adecuadas para seguir operando de manera remota, ¿no? Empezamos a contactar a todo el personal. Entonces, ¿dónde recae la mayor importancia de las empresas? En el personal que tienen, ¿no? Otro punto importante es que hoy las empresas tienen claro el hecho de que centrarse en las personas les ha permitido tener resultados positivos, ¿no? Y centrarse en las personas es también cuidar de ellas, ¿no? De la seguridad, del bienestar, ¿no? De esta reconstrucción de la resiliencia organizacional, ¿no? Tenemos que hoy en día también hay motivos para el optimismo, ¿no? Pese a que la situación ha sido muy dura, hoy estamos regresando de a pocos, nos sentimos más seguros, ¿no? De regresar hasta cierto punto, ¿no? Porque ya los escenarios van cambiando, ¿no? La incertidumbre la hemos afrontado, el miedo también, y eso ha sido clave para la supervivencia de cualquier tipo de organización, ¿no? Próximos a una nueva normalidad, ¿no? Nos exige también la realidad que sigamos siendo pues, cuidadosos, ¿no? Y el último punto de este análisis es que hay una recuperación sólida, ¿no? Pero esa recuperación sólida requiere también de flexibilidad, ¿no? Y eso es algo que hemos venido conversando en todas las clases. Lo importante es que ser flexibles, ¿no? Sobre todo a los que tenemos la responsabilidad de tener personal a cargo, ¿no? Entonces, si tenemos personal a cargo, ser inflexibles, como ya lo hemos visto en el tema de liderazgo y de clima, ser inflexibles no es una opción, ¿no? Porque no ayuda y porque definitivamente no suma, ¿no? Bien, chicos. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? Coronado, leo el apellido, no puedo leer el nombre. Sí, no, Raúl, ¿no? Raúl Coronado. Sí, sí, soy Sí, Raúl. sí. Ahora que estábamos hablando de resiliencia organizacional, se me vino la noticia nuevamente de esto de que van a cerrar las minas en la zona de Ayacucho, que han dicho que las van a cerrar, y que Ujú. la minera perdió un tercio de su valor en la bolsa en Francia. ¿Cómo actuaría la resiliencia organizacional en este caso? O sea, simplemente van a continuar trabajando a pesar de que el gobierno está en contra de esta minera, o van a dejar todas las cosas claras para poderse retirar. Mira, ¿Cómo se podría ver la resiliencia en este caso? ya, mira, bueno, eso lo dijeron, si no me equivoco, el día de ayer, ¿no? Porque el día de hoy en realidad han sacado otro anuncio, ¿no? Donde el presidente dice de que van a conversar, ¿no? Que no hay decisiones unilaterales, ¿no? Y el tema de la bolsa se maneja lamentablemente así, ¿no? O sea,
Cuando un día dicen una cosa, cae, cuando el otro día dicen otra, sube, y así, ¿no es cierto? El tema de resiliencia, lamentablemente ahorita está pues en una posición, si bien es cierto, hay que trabajar como empresa, ¿no? Estamos en una posición en ese sentido de ver la bolsa como una desventaja, ¿no? Pero no tanto por el tema de las mineras, sino más por el mensaje que el gobierno proyecta, ¿no? De repente no tenerlo claro, ¿no? Porque un día, por ejemplo, sale alguien del gobierno, que no es el presidente, a decir una cosa y el presidente luego dice otra, ¿no? Entonces, en ese punto, las mineras tienen que trabajar también, van a seguir operando, ¿no? Eso de hecho hasta que el gobierno no diga lo contrario, pero tienen que seguir fortaleciéndose ellas mismas, ¿no? O sea, de manera, digamos así, interna, ¿no? De manera interna, porque si en cada, digamos, si en cada comentario, si en cada publicación vamos a estar fluctuantes, ¿no? De acuerdo a lo que él diga el gobierno hoy y mañana otra cosa, imagínate, o sea, cómo sería, pues estaríamos todos, no sé, tirándonos al suelo y volviéndonos a levantar y así como ping-pong, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar una resiliencia interna sólida, ¿no? Que pese de repente a la caída de la bolsa, que pese de repente a lo que transmite el gobierno, siga manteniendo a la empresa trabajando como tiene que seguir trabajando, ¿no? Porque lamentablemente, como te digo, mucho depende de lo que el gobierno transmite, ¿no? Entonces, ahí la empresa tiene que trabajar de manera interna, mucho de manera interna, ¿no? Hoy día, como te digo, ha salido otra noticia, yo siempre me estoy actualizando en eso porque trabajo en eso, ¿no? Entonces, ayer dijeron eso, lo que tú me mencionas, dijeron eso ayer, y hoy día han dicho otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo se da la expectativa, ¿no? Angelita Torres, te escuchamos. Yo quería hacer una consulta al tema de la medición y de la evaluación. Si es necesario hacerlo a todo el personal o solamente a una muestra de la misma. No, cuando se hace una medición, se hace a todo el personal, ¿no? Pero ojo, va a depender también del tema, qué es lo que quieres medir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que cuál es el objetivo que buscas en esa medición, ¿correcto? Entonces, de repente, no es que a todos les hagan al mismo tiempo la medición, puede ser que no, eso ya depende de lo que busque y lo que pretenda la organización, ¿no es cierto? De repente hay mediciones que se pueden hacer, no sé, cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, depende de lo que vas a evaluar. Pero sí es necesario que se le haga a todo el personal, porque al momento de sacar solamente una muestra, existe la posibilidad de que haya un sesgo importante, ¿no? Que no te arroje datos reales, ¿no? Al menos cuando yo he trabajado con empresa, siempre se ha buscado estar lo más cerca posible a la realidad, ¿no? Porque no me serviría de repente coger una muestra y si esa muestra de repente tiene algún tipo de parcialidad, ¿no? Por algún lado, entonces no estoy abordando el objetivo real, ¿no? de la medición. Sí, ¿alguien más? ¿Sí? Ok, listo chicos. Entonces, si nadie más, entonces hemos acabado el día de hoy. Les agradezco bastante y ya nos estamos encontrando el día jueves. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias. Profesora. Hasta luego, profesora. Cuídense, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Miss. Gracias, Bueno, gracias Miss, chicos. Cuídense, hasta luego.